La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Jeremías 9, 23 y 24. Y aquí vamos a hablar de esto que dice el versículo 24. Versículo 23 dice, Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Diga amén. Mire lo que está diciendo el versículo 24, vuélvalo a leer por favor. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es lo que estamos haciendo todo este tiempo. Tratar de entender la voluntad de Dios y conocerlo a Él como ese Dios que pide que confiemos en Él, que muchos dicen que es injusto, otros no lo entienden, otros dicen que no existe, etc. Dice, en entenderme y conocerme, póngale cuidado a eso, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Diga amén conmigo. Vamos a hablar de juicio y justicia. Y vamos a hablar de juicio con misericordia y juicio sin misericordia. Y con eso creo que el día jueves, cuando terminemos la reunión del jueves en la noche, vamos a estar conociendo un poco más a nuestro Dios y entendiendo su voluntad en muchas áreas que de pronto no las conocíamos hasta el día de hoy. Lo primero que quiero es que miremos esto de la misericordia y del juicio. Bueno, también de la justicia. Misericordia, juicio y justicia. Y quisiera que usted pusiera atención cómo Dios es un Dios que proclama misericordia, juicio y justicia. Y cómo su trono, el trono de Dios, está afianzado en juicio y justicia. Está diciendo el Señor que el día que Él haga injusticia, el día que de Dios salga la injusticia, su trono se vendría abajo. Y Satanás podría alcanzar su mayor sueño, que es darle golpe de estado a Dios, echándolo fuera del cielo, y él, Satanás, apoderarse del trono de Dios. Hay personas que cuando predican hacen creer a los que lo oyen que puede ser que haya algún peligro porque se magnificó el poder de Satanás, y muchos cuando hablan y predican dicen que puede haber algún peligro de que por encima del poder de Dios Satanás puede hacer ciertas cosas. Yo le quiero adelantar que es mentira. El trono de Dios no está en peligro ni jamás podrá estar en peligro. ¿Me entiende? Pero quiero que hablemos un poquitico y que conozcamos algunas facetas de la misericordia, del juicio y de la justicia de Dios, porque es necesario que nosotros cada día conozcamos mejor ese Dios en quien hemos confiado. ¿Usted ha confiado en el Señor? ¿Y usted está tranquilo o intranquilo teniendo a un Dios como el que tiene como protector? ¿Sí? De pronto le llega el temor de que Dios se descuide en algún momento y le venga afectación, que el diablo pueda escurrírsele por algún huequito a Dios y entrar a donde usted está y hacerle daño. Sí, hay cristianos que temen eso. Hay cristianos que
que siempre están diciendo que no, que lo que pasa es que el diablo es cochino. Sí, él es cochino. Y que el diablo se levanta. Sí, él se levanta. Pero que lo pueda tocar a usted, solo por dos cosas puede tocar a un cristiano Satanás: o por la falta del perdón o por la fe en él. El cristiano que cree más en el diablo y en el poder del diablo que en Dios, sí, lo afecta, claro. Y puede ser santo. O si en su corazón tiene un reclamo, no ha perdonado. La Biblia dice que Dios mismo le delega un demonio para que lo aflija, hasta que perdone. Pero entonces vamos a conocer esto de la misericordia, del juicio y al final de la justicia de Dios. Leamos algunos textos. Capítulo 22 de Jeremías, versículo 3. Vamos a leer bastante. Capítulo 22 de Jeremías, el versículo número 3. Mire lo que proclama Dios. 22:3. Así ha dicho Jehová: haced justicia, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Eso es lo que dice Dios. Mire lo que le está enseñando al hombre el Señor. Ahora, el Salmo 33, vaya conmigo al Salmo 33. Le voy a decir cuál versículo. Salmo 33, 5. Dice la palabra del Señor. Bueno, desde el 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vaya mirando, hágase una perspectiva de Dios. Salmo 89, 14. No pretendo leerle las más de 100 citas donde habla el Señor en salmos de misericordia. No pretendo eso. Quiero darle unos textos puntuales para que usted se vaya dando cuenta de la determinación, del carácter de Dios en cuanto al juicio y a la justicia. Él dice que Él es misericordioso, ¿no? Juicio y justicia. 89, versículo número 14. 89, 14 dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. El trono de Dios está establecido en justicia y en juicio. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bueno, aquí aparece la palabra misericordia. Otra vez lea ese versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Vamos no pretendo explicarle algo que usted ya sabe, pero vamos como haciendo un bosquejo de lo que el Señor quiere decir. El Señor dice que Él no se mueve por impulsos, por emociones, porque a alguien le caiga bien y a otro le caiga mal. Él no hace eso. Él tampoco juzga por lo que le parece. Lo que está diciendo el Señor es que Él se sienta a juicio con las personas. ¿Qué quiere decir la palabra juicio? La palabra juicio, le voy a dar el resultado en el hebreo, no en el griego, sino en el hebreo, por hoy en el hebreo. Juicio significa veredicto, favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, sentencia o decreto, formal, humano o de la ley divina, el acto, el lugar, la demanda, el crimen y la pena. ¿Qué tiene intrínseco aquí la palabra juicio? Una investigación. El acto, oiga lo que dice, el acto, el lugar, la demanda, el crimen y la pena. La palabra juicio es llamar a alguien a que rinda cuentas de lo que hizo y que compruebe que si tiene alguna acusación sobre él, que compruebe que no lo hizo o si lo hizo. La palabra juicio entonces determina que Dios no va a dar un veredicto, que no va a condenar a alguien sin primero sentarse a juicio con él.
Uno puede saber, hermano, que si el Señor llama a juicio a alguien es porque hay algo que la persona debe, hay algo que ha hecho mal. ¿Y quién podrá decir que no ha hecho mal? ¿Quién podrá decir que no debe nada? Que no, ninguno. Pero lo que estamos tratando de dejar como por sentado, como claro, es que el Señor no es como muchos dicen o como muchos creen que es Dios. Que a unos les va dando juguete y a otros como que los trata bien. Hay personas que no entienden cómo es que una persona, alguien, digamos de la familia, fue bien malo, malísimo. Se enemistó con todo mundo, se enemistó con todas las personas y dicen, le está yendo bien. El más malo de toda la familia, le está yendo bien. Tiene un buen trabajo y vive cómodamente. Pero es malo. La gente, como no sabe aquello de las maldiciones generacionales de 3 y 4 generaciones atrás, ellos no entienden cómo es que esa persona no les cayó ya el cielo encima, cómo el Señor no los aplastó ya. Espérese que puede ser que esos pecados que él cometió en su línea genética son por primera vez, no por iniquidad, sino por rebelión. Espérese, esos son temas que usted y yo debemos conocer. Pero lo que queremos es realmente saber, según lo que dice la Biblia, ¿qué podemos esperar de Dios? Estamos diciendo que Él nunca condena a nadie sin primero sentarse a juicio con esa persona. El Señor no llama a juicio sin primero haberle enseñado a alguien qué es lo bueno y qué es lo malo. Él no llama a juicio. Dios no juzga sin manual, es algo que yo he aprendido. Él primero enseña, y cuando enseña y la persona no obedece lo que se le enseñó, entonces sí le dice, venga mijito, hablemos. ¿Qué es lo que le pasa? Usted ya sabe que no debería estar haciendo eso. ¿Por qué lo está haciendo? Que yo creo bueno, que se las arregle con el Señor. Entonces, a través del juicio, el Señor busca algo que se llama la justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Significa justo, dar a cada uno lo que le corresponde, equidad, equilibrio. Entonces el Señor no quiere darle a alguien nada que no se merezca. Pero espérese un momentico. Alguien diría, hay una recarga. Porque entonces, ¿por qué a unos los salvó y a otros andan por ahí en la condenación? Guarde esas preguntas porque vamos a enfrentarnos a algo que pareciera ser que tomaron algunas personas en el mundo para decir que Dios es injusto, que Dios tiene como preferencias, como que a dedo Él dijo, este se salva, este no, a este lo voy a poner a sufrir, a este no. Guárdelo ahí. 14 otra vez para que sigamos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Él siempre anda con la misericordia y la verdad por delante. Por eso es que cuando un ser humano le habla con verdad a Dios, cuando una persona no es condenada, sino que siempre va al Señor con la verdad, déjeme decirle que la misericordia lo arropa. Hola. Y esa misericordia te sostiene a ti y me sostiene a mí, que somos los culpables. Nos sostiene en el juicio. Y al final la justicia no será puesta sobre nuestra vida como la justicia sobre Héctor, sino como la justicia que Cristo ganó para Héctor. No, yo no sé si usted me está entendiendo. Avancemos. Salmo 97, versículo número 2. Solo quiero que se haga una idea. Salmo 97, versículo número 2 dice, bueno, desde el 1, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Siempre aparece esto y es por montones los textos bíblicos que usted puede encontrar.
lea en esta partecita, lea Proverbios 21. No le voy a dar más de este texto, Proverbios 21, para pasar a otro aspecto de la misericordia, de la bondad, del juicio de Dios. Proverbios 21, ya le voy a decir qué versículo. Versículo número 3. Póngale cuidado a esto que me parece extraordinario. Es extraordinario, no sé para usted. Oiga lo que dice de Dios el predicador: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Pero recuerde un poquito que el Señor dijo que a Él le gustaba el sacrificio por el olor fragante que se desprendía del sacrificio. Pero muchas veces le reprochó al pueblo de Israel por qué venían con mentira a ofrecerle el sacrificio. Eso le fastidiaba al Señor, le molestaba. Pero dice aquí la Biblia, hacer justicia y juicio, o sea, sentarse a cuentas con alguien y al final darle no solamente lo que él se merece, sino algo mejor de lo que esa persona se merece, es deleitoso para el Señor. Dice, póngale cuidado, es a Jehová más agradable que sacrificio. Concluyamos en esta partecita que para el Señor hacer juicio y justicia es algo primordial y muy agradable para Él. ¿Está bien? Hola, ¿está bien? ¿Sí o no? ¿Sí lo entiende por la palabra sí? No se pierda de nada porque va a tener que confrontar eso que le estoy diciendo con algunas otras cosas que dice la Biblia. Vamos a seguir estudiando sobre la misericordia. Éxodo, capítulo 34, solo con la misericordia. Éxodo, capítulo 34. El versículo 6 y el versículo 7. El 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, conózcalo un poquito más, a ver, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Empiece a meditar que si es verdad esto, que de ninguna manera declara inocente al pecador. Empiece a preguntarse, ¿por qué lo declaró usted inocente? Vuelva a leer el versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nosotros fuimos malvados. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. En nosotros había iniquidad. Nacimos siendo herederos de iniquidad. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo le voy a explicar una cosa y espero que usted me ponga atención. Resulta que hay una situación bien delicada en nosotros como cristianos. Todavía no estamos aclarando bíblicamente por qué el Señor le plació a unos perdonarlos, quitarle la iniquidad encima, y otros están cargando la iniquidad de ellos y de sus padres. Pero yo quiero decirle algo: Dios no visita sino la iniquidad en la vida del ser humano. La iniquidad, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es el pecado que se transmite de padres a hijos. La iniquidad es lo que el padre le hereda en cuanto al pecado que él practicó a su hijo. Yo sé que usted lo sabe, permítame, le recuerdo esto. Entonces es iniquidad si un niño, si un muchacho cuando crece es un tomador de licor, si su papá fue un tomador de licor. ¿Qué significa? La gente va a identificar esa
esa inclinación de este jovencito o de este hombre ya hecho y derecho, de esta muchachita o de esta mujer ya hecha y derecha, la va a identificar con el papá. Dice, ves, salió igualito al papá. Y le gusta el mismo licor, la misma clase de licor. Y tienen las mismas costumbres. Esa persona entonces fue víctima de iniquidad, es portadora de un pecado que ya se había manifestado en su padre. La Biblia dice que Dios visita esa iniquidad, la visita. Venga, le cuento algo bien peligroso. Resulta que el Señor, a los que hemos creído en Cristo Jesús, ¿cuántos hemos creído en el Señor Jesús? Nos perdonó la iniquidad, la rebelión y todas las obras de la carne, todos los pecados. ¿Sí se los perdonó a usted o no? ¿O quedó algo por ahí sin perdonar? Mire a ver. Bueno, listo. Entonces, hay algo bien delicado. Si la persona llegó al Señor, percibió libertad de todo lo que venía arrastrando, se dio cuenta que sus padres practicaron algunas cosas, fueron, digamos, vamos a poner que ella como mujer, él como hombre, se da cuenta que su papá fue una persona que defraudó mucho, que se dedicaba a estafar a la gente, digámoslo. Ella nunca lo había hecho, él nunca lo hizo. Mi papá conoció del Señor. Ah, qué bendición. Pero en el caminar como cristiano se le presenta una oportunidad de engañar a alguien, de mentir, de firmar unos papeles para sacarle al gobierno un dinero que él no merece porque él no cumple los requisitos que el gobierno le está pidiendo para darle ese auxilio. ¿Está entendiendo? Desplazado, bueno, lo que usted diga. Él se deja tentar por eso. Él lo hace y en el mismo momento que esos papeles entran en contacto con esa entidad, la cual va a empezar a estudiar esos documentos para mirar si le aprueban o no le aprueban ese auxilio, ese subsidio o lo que sea, desde ese mismo momento la iniquidad se activa en esa persona y ya es un hijo de Dios y ya es un cristiano. Le quería explicar esto. Cuando alguien que heredó de su papá, de su mamá, una información genética de promiscuidad, adulterio, fornicación, llega a la vida cristiana y es limpio de eso, pero ya caminando en la vida del evangelio, conoce a alguien y se deja tentar por la iniquidad, se activa inmediatamente lo que está diciendo el Señor. Dios va a visitar el pecado de sus padres. Por eso es que yo le insisto tanto, oiga hermano, trate con las maldiciones generacionales, porque las maldiciones generacionales tienen que ver con eso, con la iniquidad. Y una persona que en el mundo nunca practicó el pecado de su papá, hizo otras cosas malas, pero lo que hizo el papá y la mamá nunca lo hizo. Y ya en Cristo, entonces se ve inclinada a activarse en la iniquidad, en el pecado de sus antepasados. Y es por eso, hermano, es por eso que muchos cristianos se vieron en una desgracia tan horrible, en unas situaciones tan difíciles. ¿Pero por qué? Este muchacho era cristiano y solamente fue salir al mundo y practicar un ratico lo que su papá practicó en otro tiempo y mire lo que le pasó. Diga conmigo que Dios nos guarde a nosotros y a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, que podamos entender eso, hermano, y ellos también lo puedan entender. Entonces, seguimos mirando lo que dice la Biblia. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Leamos entonces Números, todo tiene que ver con esta línea. Números 14, 18, Números. El libro de Números,
capítulo 14, el versículo número 18. Léalo conmigo. Jehová, tardo para la ira, piensa en esto. Al Señor se le demora en activársele el enojo por el pecado. La ira de Dios no tiene nada que ver con la ira del ser humano. La ira del ser humano depende del egoísmo, de la percepción de injusticia que tiene el ser humano, de su egoísmo, de su odio. La ira de Dios tiene que ver todo con su justicia. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ese es el límite de esto. Por último, lea Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 10. Léalo conmigo, dice la palabra. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Usted ama al Señor? ¿Guarda sus mandamientos? 7:9, de ahí mismo, de ese mismo libro, 7:9. Conoce pues, esto es bonito, esto es bueno. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Yo no sé, pero aunque eso esté en el Antiguo Testamento, yo lo agarro para mí, lo recibo mucho más ahora en la gracia. Dios es Dios fiel, otra vez, 9. Conoce pues, siempre está pidiendo el Señor, mire, conózcame, no me atribuya cosas que yo no soy. No espere de mí cosas que yo nunca le voy a dar. ¿Por qué me atribuye a mí cosas que yo nunca le he dado? ¿Y por qué dice que usted está así mal, pero porque Dios lo está tratando? Ay, hermano. Es triste escuchar personas diciendo, no, estoy en una disciplina de Dios. ¿Y disciplina por qué no? Pues la preparación, la formación de Dios. ¿No será que cometiste un pecado? No. No, yo soy un hijo de Dios y es una prueba, ni saben qué es, ni saben qué es. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 10. Y que da el pago en persona, oiga, tremendo, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Hágase una idea, por favor. Conozca cómo se presentaba Dios en este tiempo. Alguien dirá que Dios cambió. No, espérese. Alguien dirá que hoy en día Dios es diferente. ¿Usted qué cree? Dios Padre, ¿será diferente? ¿Cambiará? Y si no ha cambiado, ¿por qué no nos ha achicharrado a nosotros o al mundo? Mediten eso, porque quiero que no olvide ese versículo 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Un Dios bravo. Piense, medite. Listo. Hasta aquí lo que es el planteamiento para que usted distinga y conozca lo que es la misericordia, el juicio y la justicia de Dios. Dios es bueno, yo digo Dios es bueno, pero estamos conociendo algunos aspectos. Empecemos con lo difícil. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 2. Vamos a leer el versículo 4.
Oiga, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Espérese, espérese. Aquí sale una clase de seres a los que Dios no perdonó. Otra vez, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Quiero hacerle algunas aclaraciones para las personas que piensan que la palabra infierno siempre significa fuego, candela, ¿no? La palabra infierno sencillamente es lejos de Dios, alejados de Dios, enemigos de Dios, distantes de Dios. Eso es un infierno. Así que la humanidad, mientras que viva apartada de Dios, enemistada con Dios por el pecado, ella vive en un infierno aquí en la tierra. Pero si hay un infierno llamado infierno, y habrá otro infierno al que todo el mundo va a llegar. Entonces el infierno que se presenta en la parábola del rico y Lázaro, ese infierno está cerrado. Y no hay seres humanos que hayan muerto en un infierno hoy en día. El Señor Jesús, cuando murió, bajó a las profundidades del infierno, le predicó a los muertos, tremendo, y llevó cautiva la cautividad, o sea, sacó de la cautividad a los que sin juicio estaban condenados a sufrir, clausuró ese infierno y a todos los que no estén escritos en el libro de la vida los espera un infierno que se llama el lago que arde con fuego y azufre. Ese infierno no está abierto. Ahora, los ángeles están en un infierno que se les declaró a ellos, se les determinó a ellos. Están en espera, pero ese infierno no es un infierno de fuego. Es una cárcel de oscuridad donde no ven nada, donde están apartados de Dios, donde no tienen noticias de Dios ni de nadie más. Léalo. Porque si Dios no los perdonó. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí. Empecemos a analizar algo. ¿Por qué no perdonaría a los ángeles? Es bueno que nosotros analicemos las cosas. ¿Por qué no perdonó a los ángeles? Porque los ángeles tuvieron un gran conocimiento de Él. Tuvieron un gran conocimiento y un gran entendimiento de Él, de Dios. Se movieron alrededor de Él, conocieron el cielo, vivieron en el cielo. Y el día que se dejaron convencer de Satanás, ellos sabían lo que estaban haciendo. Y como hay plenitud de conciencia en esos seres, cuando pecaron no hubo absolutamente ninguna duda en el Señor, sino que los llamó a juicio y no los perdonó, sino que los encerró en esto que está diciendo Pedro. Entonces escuche, en la medida que nosotros salimos de la oscuridad en que estábamos, la Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, un reino de luz, de entendimiento. ¿Usted ha entendido cosas en el Señor? ¿En el Evangelio usted ha ido conociendo a Dios? Pues déjeme decirle que el hecho de conocer cada día mejor a Dios nos da una gran responsabilidad, pero no tema. No tema porque en la medida que usted conoce a Dios, se da cuenta, escuche, se da cuenta que Él mismo lo va a sostener, lo va a sustentar y lo va a llevar a la salvación. Si lo único que usted y yo hacemos es ser dóciles a Él, aceptar por nuestra propia voluntad, seguirlo a Él en obediencia, seguir su palabra, obedecer su palabra, no tema. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, lo mantendrá de pie por el camino recto y lo alejará de cualquier peligro de caer en tentación. Hombre, lo dice la Biblia. ¿Lo quiere leer o no? ¿Sí lo quiere leer? Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. No vaya a perder a Pedro, ahora volvemos. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10.
Versículo número 13. El versículo 12 nos dice algo que es muy confrontante para todo cristiano que quiera hacer lo bueno. Dice la Biblia el versículo 12, 10-12, primera carta a los Corintios. Así que el que piensa estar firme, ese es el que más atento debe de estar a no caer. Porque le voy a decir algo, con el permiso de Dios, el cristiano siempre será probado en su fe. ¿Usted cree que Dios lo sostiene? Bueno, le va a llegar la fe, le va a llegar la prueba. ¿Usted cree que está bien? Le va a llegar la prueba. Para afianzarlo sí, para fortalecerlo sí, pero Él nos dice, mire, ojo, Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque dentro de ti mismo está el riesgo a caer en pecado. Dentro de ti mismo está lo único que te puede hacer caer en pecado, porque Satanás, sin el permiso de Dios, no te podrá minar. Oiga, escúcheme, la iglesia, y nosotros somos la iglesia, una congregación jamás podrá ser afectada por el diablo desde afuera. Que venga alguien allí, el Papa Negro o lo que sea, y que diga que va a tirar un brebaje acá y que ese brebaje va a desatar unos demonios y que esos demonios van a aburrir la gente y que los van a hacer dormir y que la iglesia se va a destruir, eso no existe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Pero mire, para que aplique a nivel personal esto, mire, pero lo que él sí puede hacer, Satanás, es a través de la debilidad de alguien importante dentro de la congregación. Estoy hablando del ministro, de los ministros, del equipo ministerial. Empezar a minar a través de unas emociones no estables, no sanas, no libres. Empezar a minar con emociones fuertes la vida del creyente, del ministro, del pastor, de la pastora, de tal manera que al corromper el corazón de esa persona, dentro de la iglesia, escúcheme, dentro de la congregación, esa persona empiece a hacer lo malo. No sé, lo malo. A robar, a tomar los dineros que no son de él, a mentir, a engañar a la gente, a cometer pecado sexual, a adulterar, lo que sea. ¿Sabe que de dentro hacia afuera, entonces Satanás sí puede destruir una congregación? Igual al cristiano. Cuando el cristiano guarda anhelos, cuando el cristiano guarda deseos que no fueron rendidos al Señor, que no fueron puestos, hermano, en la hoguera, cuando ese cristiano no ha muerto a sus anhelos y sus deseos, he ahí el peligro para que Satanás desde dentro lo destruya, lo tienta, lo doblega, lo hace arrodillar al pecado. Asimismo, un ministro se deja tocar por la codicia, por el deseo, y empieza a dañar, empieza a exigirle dinero a la iglesia, o empieza a seducir a las muchachas. Y al final, ¿sabe qué pasa? Implosión se llama eso. De dentro hacia afuera, implosiona la iglesia, la gente se va dañada, destruida, lastimada. Y a nivel personal es igual. Después de que Satanás logra activar las emociones de una persona, desde dentro sí puede hacerlo, con las emociones. Se lo resumo en esto. El peor enemigo de los cristianos somos nosotros mismos cuando no hemos gobernado nuestras emociones, cuando no somos sanos de las emociones y todavía nos dejamos llevar, hermano, por cosas como la ira, como la tentación, la seducción, la depresión, terrible. Pero después de ese versículo 12, dice el versículo número 13, no os ha sobrevenido ninguna, escuche esto, que me gustan estas palabras que usa el Señor en la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no se pueda manejar humanamente. Y gloria a Dios que usted tiene un poder más allá de lo humano. Oh, tiene al Espíritu Santo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. ¿Qué te garantiza el Señor?
que jamás Satanás tendrá más fuerza de la que Dios te haya dado a ti, que jamás Satanás podrá ser superior a ti, que eres un hijo, que eres una hija de Dios. El diablo me engañó, te pudo engañar, pero a través de unas emociones dañadas, heridas, a través de unos deseos alterados ahí, guardados, anhelos escondidos, donde Satanás puede activar una iniquidad, donde Satanás puede activar, hermano, un pecado de sus antepasados, a través de una emoción desequilibrada. Satanás lleva el pecado a la gente, pero el Señor te está diciendo: no te preocupes, si es porque Satanás va a usar el poder contra ti, no lo va a lograr. Si estás sano, si eres dueño de ti mismo, si sabes quién soy yo, quién eres tú, y con la fuerza con que cuentas, no te preocupes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Entonces, cuando usted y yo estamos sanos emocionalmente, viene la tentación, pero el Señor te muestra la salida para que no caigas, para que resistas. Hola, ¿qué pasó? Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo creo eso, ¿y usted qué dice? Yo lo creo. Pero en la medida que vamos conociendo a Dios, somos más responsables. Hoy somos más responsables que ayer, pero tenemos mayor capacidad, óigame, mayor fuerza en el espíritu para soportar la tentación a deprimirnos, la tentación a entristecernos, a airarnos, a entrar en desesperación o a acceder a una tentación carnal. Hoy somos más fuertes que ayer y somos más responsables que ayer. Los ángeles, escúcheme, los ángeles tenían la fuerza necesaria para haberle dicho a ese arcángel que se convirtió en Satanás: no, yo por allá no voy con usted, yo a eso no le jalo, gracias. Porque tenían el conocimiento que tenía Adán y a Eva, que Dios le había dado a Adán y a Eva, el conocimiento de un Dios, directamente de Dios, personalmente de Dios, así como cada día nosotros lo vamos conociendo más. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Entonces, segunda carta del apóstol Pedro, para que dejemos planteado esto, capítulo 2, versículo 4, ahora el 5. Ya sabe por qué no perdonó a los ángeles, ¿no? Pero sigue, 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oigan, no se salvó sino ellos 8. No los perdonó. No los perdonó. ¿Pero les dio oportunidad o no? ¿Sí les dio oportunidad? Parece decir la Biblia, parece decir que Dios puso a predicar el arrepentimiento a Noé durante 120 años. Parece decir. Entonces sí les dio oportunidad. ¿Sí les dio oportunidad o no? ¿Sigue siendo bueno Dios? Bueno, aquí va. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, tampoco perdonó esas ciudades. ¿Será malo Dios? Acordémonos que Abraham quiso interceder por esas ciudades y les dijo: Señor, terminó diciendo, si hay 5 buenos, ¿matarás a los 5 buenos por la impiedad de los demás? Y el Señor se comprometió y le dijo: no, Abraham, si hay 5 buenos, por esos 5 no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Resulta que no había ninguno bueno, solamente Lot, y la Biblia dice que él salvó a la mujer y a las hijas, no porque fueran buenas, sino por amor de Lot.
Y Lot era un descuidado, no oraba, pero era justo. Dios lo había dado por justo. Pero a los demás, ¿qué pasó con ellos? Los acabó, los achicharró. ¿Será malo Dios? No, les dio la oportunidad. Les mandó como ejemplo a ese hombre Lot, para después juzgarlos con manual. Pero entonces vienen cosas más difíciles. Éxodo, capítulo número 4. Éxodo. Sí, alcanzamos. Éxodo, capítulo número 4. El versículo número 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces voy a empezar a decirle que hay doctrinas que dicen que el Jehová del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y presentan ejemplos como este, y como el que está en primer libro de Samuel. Vaya allá para qué. Capítulo número 15. Ese ejemplo, él mismo dice: voy a endurecerle el corazón a Faraón. Uy, tan malo. Y llegan a hacer creer a los que lo escuchan que Faraón era simplemente un rey, y que vino Dios y lo volvió malo. Ni siquiera, no han leído la Biblia y ni siquiera conocen la historia. Pero mire esto aquí, a ver, dicen que es malo, dicen que el Jehová del Antiguo Testamento es malo. 15:1, primer libro de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y entonces, allí es donde se rasgan las vestiduras algunos y dicen: este es un Dios cruel. ¿Cómo es que manda a matar animales? Sobre todo los defensores de animales de este tiempo, ¿no? ¿Cómo es que manda a matar animales inocentes? ¿Cómo es que manda a matar a mujeres en embarazo? ¡Qué crueldad! ¿Cómo es que manda a matar bebés de brazos, niños y todo lo demás? De misericordia no tiene nada, de bueno no tiene nada. Y sabe que alguna vez les conté a ustedes, yo he conocido mucha clase de sectas, ¿no? Mucha. El Señor sabrá por qué me permite conocerla. Y esta secta es una secta que trata de desvirtuar el Antiguo Testamento como parte de lo que usted y yo debemos conocer. Dicen que ese Dios del Antiguo Testamento era un extraterrestre, y ellos le dan el nombre de chupacabras, que exigía tanto derramamiento de sangre porque se alimenta, según ellos, de sangre. Y han hecho una doctrina, hermano, tan terrible, y toman estos textos que le estoy dando diciendo: Jehová es malo, Jehová es perverso, Jehová es terrible. ¿Cuál bueno? Por eso yo le pregunto a usted: ¿usted cree que el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Dios sin cambio del Antiguo Testamento? ¿Es el mismo Jehová sin cambio del Antiguo Testamento? ¿Usted cree que es el mismo? Bueno,
¿Le leo otro texto? Bueno, voy a leerle otro texto. Éxodo capítulo 12. Y es el último para que dejemos el desarrollo de esto el día de mañana. Éxodo capítulo número 12. El versículo número 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Ahí. Oiga, primero le endurece el corazón a Faraón, y luego hace una matanza de niños impresionante. ¿Qué Dios como esos va a ser bueno? ¿Ah? ¿Qué Dios como esos va a poder presentarse como un Dios misericordioso, tardo para la ira, si Él mismo endurece el corazón del faraón siendo un rey normal y lo pone a que se resista para poder después hacer esa masacre tan terrible? No solo de animales, porque se van a eso, ¿no? Animales inocentes, dicen ellos. Uno nunca debe evadir lo que otra persona dice de Dios. No lo evada. Nunca se ponga a defender a Dios. Él no necesita que lo defiendan. Pero no se quede con la duda. Estudiemos la Biblia. En la Biblia está todo lo que usted y yo queremos saber y necesitamos saber. ¿Quién dice amén a eso? Sí, hermano. Sí, ahí está planteado. Ahí está planteado. Vamos entonces, mañana, a mirar si es que se le salió por ahí alguna maldacita chiquita al Señor, algo un poquito de mal por ahí, que eso también quieren hacer creer los creadores del yin yang, ¿no? Dice la Biblia sí, la Biblia de ellos, el manual de ellos, que el yin yang representa el bien y el mal, y el punto que tiene cada parte en el medio significa que el diablo no es del todo malo, que hay algo bueno en él, y que Dios no es del todo bueno, que hay algo malo en él. Y hay gente que se lo cree, porque como no lo entiende y no lo conoce, entonces le echa la culpa de cosas malas y dice que es Dios, porque no lo entiende y no lo conoce. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Oremos. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Escuche. Aunque muchos cristianos lo quieran negar, a veces ideas parecidas a esas revolotean en la cabeza del cristiano. Hay cristianos que no lo dicen, pero sospechan que Dios tiene algo como raro, al menos contra ellos. Yo no sé, debe ser que no me ha perdonado, pero yo no entiendo por qué Dios es así conmigo. Y tienen una pequeña sospecha ya de que tal vez no la alcanzan como a expresar. Esa pequeña sospecha que dicen, pero yo no entiendo a Dios. ¿Cómo es que esos niños inocentes, cómo es que el príncipe de la potestad del aire ha puesto un dardo en la mente de esos cristianos? Y muy en lo interior están sospechando que Dios puede tener algo malo. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús. Bendito, maravilloso eres tú, Señor, santo, perfecto. En ti no hay variación ni sombra alguna, Señor. Tú eres bueno, Señor mío. Y por eso tu trono no está en peligro, porque el juicio y la justicia lo sostienen. Porque nunca harás nada injusto, ni siquiera delante de tus propios ojos, Señor. Porque eres santo, porque eres íntegro, porque eres perfecto, porque nunca la maldad podrá estar en ti, en tu corazón. Porque apartado de todo engaño, de toda mentira eres tú.
libre de envidia, libre de egoísmo y de todas las cosas, Señor, que el hombre pueda tener. Si alguna vez, Señor, hemos pensado, le hemos dado lugar, siquiera por un instante, Señor, siquiera la posibilidad de que no eres tan bueno, Señor, perdónanos, bendito Dios. Hoy confesamos, Señor, si eso ha pasado por nuestra mente y aún no nos hemos dado cuenta, que tú que todo lo conoces, lo puedes haber percibido en nosotros. Y hoy renunciamos, Señor, a todo pensamiento voluntario o involuntario que pueda haber llegado, que pueda llegar, Señor, ahora o en el futuro, a nuestra mente, de que tú no eres tan bueno como a veces tratamos de creerlo, Señor. Rechazamos ese pensamiento, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que consumas, Señor, el dardo del enemigo, que destruyas el propósito de Satanás, que quebrantes, Señor, el consejo satánico y que nunca nos permitas ni siquiera, Señor, aceptar por un instante la posibilidad de que tú no seas bueno, de que seas malo, Señor, y que puedas tener egoísmo y que puedas hacer alguna cosa, Señor, porque tienes un mal sentimiento contra alguno de nosotros, Señor. Padre bendito, tu palabra dice que aún al malo tú lo amas y que haces venir tu lluvia, Señor, sobre el malo y sobre el bueno, y que haces salir tu sol, Señor, sobre el justo y sobre el injusto, porque amas al ser humano, pero aborreces el pecado, Señor. Pero también para eso pusiste solución. La solución es nuestro Señor Jesucristo, la justicia tuya, bendito Dios. Pero queremos, Señor, estudiar, queremos que tú nos aclares todas las ideas que puedan haber llegado en el pasado, que estén llegando en el presente o que puedan llegar en el futuro. Queremos estar blindados con la verdad de tu palabra ante cualquier pensamiento, ante cualquier enseñanza que pueda llegar a tocar, Señor, nuestros oídos, nuestra mente o nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tú eres bueno, que tú eres santo, que eres perfecto, que en ti no hay sombra de variación, que tú, Señor, no tienes mancha de ninguna manera, que de ninguna manera, Padre Celestial, en ti podría haber maldad. Señor, por eso, Señor, te pido que bendigas cada familia, cada persona, Señor, con el entendimiento suficiente para estar firmes, establecidos en esa verdad. Bendice cada familia, Señor, con libertad, con paz, con prosperidad. Bendice, Señor, con fe y convicción, Señor, de lo que tú eres, de lo que harás, Señor, en nuestra vida, y que podamos entenderte cada día mejor, siempre para la gloria de tu nombre, para beneficio nuestro, Señor, para firmeza de nuestra fe en ti, Cristo amado. Gracias, Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Recibe la gloria, la exaltación, la adoración, la alabanza a ti, Señor, que vives para siempre, que reinas por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Señor, gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.